Vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Hemos convocado una charla titulada Chevron, Milani, Jaime, Cristina es responsable, votada al Frente de Izquierda. Lo primero que queremos señalar es que esta charla que estamos realizando forma parte de la campaña electoral que estamos militando como tendencia piquetera revolucionaria y como coordinadora en defensa del Frente de Izquierda. Es decir, que está al servicio de la lucha política para que los trabajadores y las trabajadoras voten contra las listas de Cristina a la derecha y el FAP y voten a favor del Frente de Izquierda como parte de la lucha por una salida por izquierda ante el agotamiento del gobierno nacional. Entonces, lo primero que queremos destacar en esta charla es cómo se viene desarrollando nuestra campaña electoral, tanto como tendencia piquetera revolucionaria como así también la de la coordinadora en defensa del Frente de Izquierda. Antes que nada, queremos poner de manifiesto la enorme campaña electoral que están librando los compañeros del movimiento clasista y combativo y del movimiento 20 de diciembre, los compañeros piqueteros de Chaco, con el apoyo de nuestros compañeros Matías y Lucila en la provincia de Chaco. Los compañeros piqueteros de Chaco han afichado miles de afiches en toda la provincia, llamando a votar al Frente de Izquierda, planteando que la UCR no es alternativa a Capitanich, poniendo de manifiesto que la oposición política al gobierno son los piqueteros en la izquierda y por eso hay que votar al Partido Obrero, que es la representación del Frente de Izquierda en la provincia. Los compañeros han hecho volanteos masivos en el cordón industrial de Tirol, que es el cordón industrial de la provincia, donde hay trabajadores tanineros, trabajadores de la carne y de textiles y de otros gremios. Han hecho volanteos en estatales, en diferentes dependencias estatales, en hospitales, a los trabajadores de la salud, en la universidad, en los colegios secundarios, en la peatonal de Resistencia. Una enorme campaña electoral masiva, en el marco de la cual los compañeros también han ocupado el Ministerio de Desarrollo Social, exigiéndole al gobierno que se termine el recorte salarial a los compañeros piqueteros que trabajan en cooperativas y que se le entreguen toda una serie de reclamos que ellos vienen sosteniendo desde hace tiempo. Y también los compañeros del MSC han hecho un piquete frente al Instituto de la Vivienda para exigir el cumplimiento de los compromisos del gobierno en materia de vivienda, que son los que le han arrancado para la construcción de nuevos barrios donde viven numerosos compañeros del MSC. Entonces es una campaña electoral donde se desarrolla una plena lucha política contra los partidos patronales, una plena lucha en las calles, con ocupaciones, con piquetes, con movilizaciones por todos los reclamos de la provincia y que ha tenido un enorme impacto mediático. Nuestro compañero Matías Emblotec ha salido en la principal radio de toda Resistencia, el programa de Vinuela, que es uno de los principales periodistas, el día de ayer. Han salido sus declaraciones en Diario Primera Línea, es uno de los 3 diarios impresos que circulan en Resistencia. Hay un compromiso también de que salgan las declaraciones en Diario Norte, que es el principal diario de la provincia de Chaco de mayor tirada. Esto también ocurrió en otras radios, en otros programas radiales, en medios de comunicación de internet numerosos. Es decir, que es una campaña política de masas que estamos desarrollando en la provincia de Chaco y es el orgullo tanto de la tendencia piquetera revolucionaria como de toda la coordinadora en defensa del Frente de Izquierda, la campaña que están librando los compañeros piqueteros de Chaco con los compañeros de la TPR que se encuentran en la provincia apoyándolos. Lo mismo están haciendo los compañeros denunciando un nuevo asesinato de una compañera COM en la provincia de Chaco, que se suma a los asesinatos previos que venían desarrollándose tanto en Chaco como en la provincia de Formosa. En campaña electoral es la coordinadora en defensa del Frente de Izquierda, es el MSC 20 de diciembre y la TPR, las organizaciones que denuncian la responsabilidad del gobierno de Capitanich en el asesinato de la compañera COM y que luchan por juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales de su asesinato. Entonces, insisto, es un orgullo para nosotros poder decir acá que hay cientos y cientos de piqueteros militando la campaña electoral de la Coordinadora en Defensa del Frente de Izquierda, llamando a votar al Partido Obrero en la provincia de Chaco, planteando la necesidad de poner en pie una salida por izquierda a nivel nacional. Y en este mismo sentido también es que hemos realizado los actos festivales en las provincias de Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires, con numerosos compañeros que participaron de ambos festivales. Hemos reunido cientos de compañeros en todas las actividades que venimos desarrollando de la coordinadora. Lo mismo estuvo la presentación de la coordinadora en defensa del Frente de Izquierda
en Rosario, en el Centro Cultural La Toma, que es un centro cultural recuperado, era un supermercado que fue recuperado por organizaciones de lucha y hoy en día es un centro de organización de todas las organizaciones populares de la provincia. Allí se presentó la coordinadora en defensa del Frente Izquierda en una actividad organizada por los compañeros del CCPOR. Estamos militando junto con los compañeros del POS en zona norte la campaña electoral de cara a la línea 60, al Parque Industrial de Pilar. Es una enorme actividad que estamos desarrollando hacia los compañeros de Kronberg, de Workcolor, bueno, de la propia 60, de FATE, de Kraft, que todos ellos han recibido los materiales de la coordinadora, muchos de ellos han firmado el petitorio para que el Frente de Izquierda sume a todos los luchadores. Muchos de ellos también se han inscrito para ser fiscales junto con nosotros, entonces hay una enorme lucha política que venimos desplegando en 5 distritos con Chaco a la cabeza como parte de esta campaña electoral. Y gracias a eso hemos conquistado el compromiso de parte de Izquierda Socialista y el PTS de que podamos fiscalizar el día de la elección, que es un compromiso que también hay que reclamarle al Partido Obrero en la provincia de Chaco, y al mismo tiempo hemos conseguido que nos den la boleta de la Ciudad de Buenos Aires para militar el voto al Frente de Izquierda en la Ciudad de Buenos Aires, y no solo eso, sino que ahora recientemente compañeros del Partido Obrero nos han acercado boletas del Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires para poder también militar el voto a los candidatos del Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires. Es decir, toda una serie de conquistas muy importantes que se desarrollan gracias a esta brutal lucha política que estamos desenvolviendo como coordinadora. Entonces el desafío, la primera conclusión que tiene que quedar clara en esta charla es que tenemos nada más y nada menos que 9 días hasta las internas abiertas proscriptivas impuestas por el gobierno nacional. El 11 de agosto se va a desarrollar la votación. Tenemos 9 días para pelear la mayor cantidad de votos posibles al Frente de Izquierda y para pelear la mayor cantidad de compañeros que vengan a fiscalizar junto con la coordinadora en defensa del Frente de Izquierda para defender los votos del Frente de Izquierda contra los punteros de los partidos patronales. Entonces, eso como primera cuestión. La charla de hoy integra esta campaña política militante de la TPR y de la Coordinadora en Defensa del Frente de Izquierda de cara a las elecciones proscriptivas del 11 de agosto y a las elecciones legislativas del 27 de octubre de 2013. En segundo lugar, queremos poner de manifiesto en qué contexto se desarrolla esta lucha política que venimos desenvolviendo como TPR y como Coordinadora en Defensa del Frente de Izquierda. Y en ese sentido, nosotros vamos a sacar el día de hoy una nueva declaración de la Coordinadora en Defensa del Frente de Izquierda de cara al proceso electoral, donde vamos a denunciar, vamos a polemizar directamente con la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, que sacó como eslogan que en la vida hay que elegir. En la vida hay que elegir. Entonces, en función de eso, desarrolla toda una serie de spots bajo ese mismo concepto. Y nosotros en el material que vamos a sacar de la coordinadora, bueno, y en la convocatoria a esta propia charla del día de hoy, señalamos con claridad que su vida Cristina ya eligió, y que ella eligió a Chevron, a Milani y a Jaime. Y que por lo tanto, los trabajadores, si hay algo que no podemos elegir, es al gobierno de Cristina, que ya ha dejado en claro su orientación política antipopular, su orientación política derechista, su orientación política cómplice de los pulpos petroleros, de los represores de la dictadura y de los corruptos que generan las condiciones para masacres como la masacre de Once. Entonces, ese es el concepto político que nosotros queremos dejar en claro como cuestión central en la campaña electoral y en esta charla del día de hoy, en la discusión que queremos tener con todos los trabajadores. A los trabajadores le queremos decir, ¿vos vas a votar a Cristina? No, bueno, entonces me tenés que votar a mí, porque nosotros somos los que denunciamos desde un primer momento que Cristina eligió en su vida a los Chevron, a los Milani, a los Jaime, a la Barrick Gold de la megaminería contaminante. Ella eligió permitirle a los pulpos petroleros que están robando el petróleo de Malvinas que sigan operando en Argentina. Ella eligió mantener vigente el impuesto al salario y no aumentar el mínimo no imponible más de la inflación y por lo tanto hacer que el impuesto al salario cada año se lleve más plata de los bolsillos de los trabajadores. Ella tomó todas esas decisiones, ella eligió meter el proyecto X, ella eligió aprobar la ley antiterrorista, ella eligió desde un principio, por la naturaleza de su propio gobierno, toda una orientación opuesta a los intereses de los trabajadores y por lo tanto los trabajadores tenemos que votar en contra del gobierno de Cristina.
Esa es la primera cuestión. Lo eligió a Insfrán, el asesino de los COM, lo eligió a Capitanich, el asesino de los COM, eligió a todos los gobiernos ojeros que asesinan COM. En Santiago del Estero lo mismo, el gobierno radical K, responsable, encubridor del asesinato del compañero Cristian Ferreira, un compañero que luchaba por tierra contra los terratenientes. Eligió exactamente a la burocracia de la Verde de Pedraza y sus funcionarios fueron al acto de asunción de Sergio Sacia, el nuevo secretario general de la Unión Ferroviaria, que fue el responsable de recursos humanos de Belgrano Cargas y que hoy en día tiene a su cargo empresas tercerizadas que trabajan en los ferrocarriles. Se mantiene intacta la burocracia tercerizadora de la Verde de Pedraza bajo el manto del gobierno nacional. Entonces, esa es la decisión que el gobierno ha tomado y por lo tanto esa es la orientación política del gobierno y es por eso que en la campaña electoral nosotros tenemos que lograr que los trabajadores que rompen con el gobierno y que los trabajadores rompan con el gobierno y que vengan con la izquierda. En ese sentido hay tres temas que a nosotros nos parecen importantes abordar, que son Chevron, Milani y Jaime, que son los temas con los cuales convocamos a la charla del día de hoy. En primer lugar, en relación a lo de Chevron, no es un dato menor, porque Cristina, un día antes del inicio formal de la campaña electoral hacia las internas proscriptivas, sacó un decreto. El decreto que sacó Cristina generó el marco legal, marco normativo y político, para que Chevron aceptara el acuerdo con YPF. ¿Qué decía el decreto que Cristina sacó un día antes del 11 de julio, que era cuando arrancaban la campaña electoral para las PASO? Básicamente lo que decía era pulpos petroleros tenían la libertad de exportar su producción y quedarse con las divisas generadas a partir de la exportación, libre disponibilidad de divisas, que no tienen que pagar retenciones por esa exportación, que incluso si hay un momento en el cual el gobierno los obliga a vender su producción adentro en el mercado interno en pesos, el gobierno les iba a subsidiar la diferencia entre el precio local y el precio internacional. Es decir, que va a haber un mayor saqueo de las arcas del Estado para financiar a los pulpos, o en su defecto un mayor tarifazo para que los precios internos se acerquen a los precios internacionales y de esa forma el gobierno se salve de hacer erogaciones fiscales. Un planteo político. Y los pesos que los petroleras ganen con esa operación, el gobierno les va a permitir venderlos al tipo de cambio oficial, comprar dólares al tipo de cambio oficial y fugarse esos dólares al exterior. O sea, todo un planteo político y económico a la medida de los pulpos petroleros, de los monopolios petroleros y en general a la medida de la clase capitalista que viene reclamando sistemáticamente la libre disponibilidad de divisas, que se terminen las retenciones, la devaluación, etc. Entonces, nosotros tenemos que explicarle a los trabajadores cómo en su fase de agotamiento el gobierno de Cristina asume como propio el programa de la derecha y de la centroizquierda proimperialistas. Porque esto que está haciendo Cristina es lo que le venía reclamando la derecha y el FAP. Que devalúe, que se terminen las retenciones, que no ponga más el cepo a la disponibilidad de divisas, etcétera, etcétera. Asume como propio esa agenda. Por eso cuando el gobierno sacó el decreto de Chevron, el decreto de entrega nacional para los pulpos petroleros, todos los pulpos petroleros sacaron un comunicado saludando el decreto de Cristina. Todos. Chevron, Petrobras, etcétera, etcétera. La Cámara que agrupa a todos los empresarios de la industria hidrocarburífera, todos sacaron un comunicado saludando lo de Cristina. Las acciones de Petrobras ese mismo día subieron como un 7% en la bolsa local. Es decir que festejar a los pulpos petroleros que vienen saqueando los recursos naturales de nuestro país, el decreto del gobierno. Bueno, gracias a ese decreto, el gobierno estableció el acuerdo con Chevron. Y para nosotros es muy importante poner de relieve este punto, porque, y esto es lo que nadie denuncia, lo del acuerdo con Chevron implica una reorientación política de conjunto. Implica asumir como propia la agenda de la derecha en todos sus términos. Y por lo tanto, plantea la necesidad de construir una alternativa estratégica por izquierda contra el gobierno de kirchnerismo. Una oposición estratégica. Y eso es lo que nosotros construimos y por eso batallamos cuando militamos la campaña electoral de la tendencia piquetera revolucionaria y de la coordinadora en defensa del Frente de Izquierda. Porque además,
todo eso tiene implicancias prácticas que van a ser dolorosas para la población. En primer lugar, porque un tarifazo en las naftas significa un aumento generalizado de precios en todos los rubros. En todos los rubros. Aumenta la nafta, aumenta el transporte, si aumenta el transporte, los supermercadistas descargan el aumento del transporte en los precios finales de los productos que se consumen en el supermercado, aumenta todo. Se aumenta el transporte. Ya lo vimos en Bolivia. Porque incluso cuando Evo Morales retrocedió por la movilización popular, por el gasolinazo, por el efecto del gasolinazo que ya se había aplicado, ya se mantuvo el aumento de precios en todo el resto de los rubros. Y los trabajadores bolivianos tienen que pagar mucha más plata. Todo por el aumento que hubo en la gasolina. Bueno, lo mismo ocurre en Argentina. De hecho ya tenemos un tarifazo en las naftas, en lo que va del año aumentaron un 25% las naftas en nuestro país. Eso es lo que va a ocurrir. Va a ocurrir también que con el fracking que viene a aplicar Chevron, van a contaminar ecosistemas enteros, van a morir trabajadores por las explosiones que se generan a partir del fracking, van a morir los pueblos originarios, van a querer matar a los pueblos originarios que viven en las cercanías de los pozos que van a explorar de recursos de gas, de hidrocarburos no convencionales. Es decir, tiene implicancias nefastas para los trabajadores, para la población en general, y por eso es necesario desarrollar una lucha de conjunto para terminar con los Chevron, para terminar con todos los pulpos petroleros que saludaron el decreto de entrega nacional de Cristina, y la única forma de lograr eso es a través de la nacionalización integral sin pago de toda la industria hidrocarburífera bajo control de trabajadores y del pueblo, bajo control obrero y popular. Entonces, el problema de Chevron no es un problema menor, porque plantea la disyuntiva de quién le opone a esta política del gobierno una alternativa estratégica. Una alternativa estratégica. Nosotros planteamos que la salida tiene que ser por izquierda, que el planteo de la nacionalización sin pago bajo control obrero y popular, y que por eso hay que votar al Frente de Izquierda, con el cual realizamos un acto frente a las oficinas de YPF, planteando justamente esa consigna en oposición al acuerdo de Chevron, donde hicimos uso de la palabra, con este planteo político, planteando la necesidad de que frente a un gobierno que cuando se agota asume el programa de la derecha, asuma un gobierno de los trabajadores, haya una salida por izquierda. Eso en relación a la cuestión de Chevron. En relación a la cuestión de Milani, queremos detener un poco más en este punto, queremos señalar varias cuestiones, entre ellas lo siguiente. El gobierno elige a Milani sobre la base de que Milani es un destacado oficial de inteligencia del ejército. Es decir, que ya independientemente de si el gobierno sabía o no sabía que Milani era un servicio de la dictadura, el gobierno decide colocar a la cabeza de las Fuerzas Armadas a un elemento que se dedica a desarrollar tareas de espionaje a la cabeza de uno de los sectores de las propias Fuerzas Armadas. Es una ratificación y una profundización de la línea que asumieron con el Proyecto X. Es una confesión de la política del gobierno que fue denunciada por el propio Julian Assange, el creador de Wikileaks, que salió en la BBC diciendo que en América Latina el gobierno que más espía a la población es el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. De alguien del propio palo, porque es alguien que saluda a los gobiernos como Correa, etc. Salió a confesar, tuvo que decirlo, porque está a las claras de que es así, que el gobierno de Cristina es el gobierno que mayores tareas de espionaje desarrolla sobre la población y sobre todos los partidos que no son el partido de gobierno, e incluso sobre el propio partido de gobierno. Entonces, la designación de Milani tiene ese sentido político, pone de relieve esa orientación política del gobierno. Y al mismo tiempo pone de relieve la complicidad del gobierno con el aparato represivo de la dictadura, con todos los elementos que formaron parte de la represión durante la dictadura, de las desapariciones, de las torturas, que hoy siguen siendo parte integrante, incluso jerárquica del aparato represivo en sus diversas ramas, y que son promovidos por el propio gobierno nacional. Bueno, no hay que recordar que, no hace falta recordar lo que ya todos sabemos de que Bernie era cara pintada, y que Bernie era cirujano del ejército y como tal entraba a las huelgas obreras haciéndose pasar por médico para buchonear a los trabajadores, para hacer informes de inteligencia. Y ahora Bernie es el secretario de Seguridad. Milani va en el mismo sentido. Milani está denunciado desde la década de los 80 en la CONADEP de La Rioja por haber participado directamente en desapariciones y torturas. Nosotros tenemos acá un documento
que nos fue facilitado por los compañeros de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos, con una declaración testimonial judicial de Ramón Alfredo Olivera, que declara, que identifica directamente a Milani en el secuestro y desaparición de su padre y en su propio secuestro, que luego él logró salir de ese secuestro, donde él muestra cómo Milani se dedicaba a desarrollar los interrogatorios, a amedrentar a los secuestrados, cómo participaba directamente de todo el operativo de desapariciones y de secuestros. Está denunciado por un sobreviviente. Está denunciado. Y está denunciado también en el caso de Ledo, que fue desaparecido y que Milani firmó el acta de supuesta deserción, cuando todo el mundo sabe que uno de los mecanismos que tenían los milicos para encubrir las desapariciones dentro de las propias fuerzas era acusar de desertores a los que en realidad estaban desaparecidos por estar en contra del golpe. A Ledo le libraron un acta de desertor, fue desaparecido. El acta la firmó Milani. Son numerosas las pruebas. Bueno, participó como oficial de inteligencia del operativo de Independencia en Tucumán, por si le faltaba algo. Y figura en el listado de oficiales integrantes del batallón 601 Milani. Cuando el listado del batallón 601 lo tiene el gobierno desde hace años, y eso lo sabemos porque el gobierno publicó en su momento, a través de Eduardo Luis Duhalde, el secretario de Derechos Humanos, una versión tergiversada, manipulada del listado total del batallón 601, donde habían eliminado a Gerardo Martínez, porque querían encubrir que Gerardo Martínez, el secretario general de la UOCRA, ex secretario general de la CGT con el gobierno de Menem, actual burócrata sindical preferido de Cristina, era parte del 601, que hicieron borrar. Bueno, ese listado lo tienen, en ese listado está Milani. En ese listado está Milani. Entonces, nosotros como organización política, como tendencia piquetera revolucionaria y como coordinadora, en plena campaña electoral, dimos una lucha política para que se vaya Milani, por el fuera Milani. Y nos vamos a embarcar en una lucha política, para la cual vamos a publicar un comunicado y vamos a desarrollar una intensa agitación, vamos a sacar un petitorio para juntar firmas, por la renuncia también de Fresneda. Fresneda es el secretario de Derechos Humanos de la Nación. Fresneda ocultó deliberadamente toda esta información e incluso respaldó la designación de Milani cuando ya era público que había denuncias de sobrevivientes y de familiares de víctimas de terrorismo de Estado contra Milani, identificándolo por su participación en los secuestros y las desapariciones. Fresneda, que integra el elenco de cooptados por el gobierno nacional, que han prácticamente vendido su alma traicionando la lucha histórica de los familiares, de los ex detenidos desaparecidos, de las organizaciones de derechos humanos, de la izquierda, por el juicio y castigo a todos los genocidas, y ahora a la cabeza de la Secretaría de Derechos Humanos, Fresneda encubre a los responsables de la desaparición. Nosotros queremos echar a Fresneda. Fresneda se tiene que ir. Y lo que se pone en manifiesto es que esa Secretaría de Derechos Humanos, dirigida por el kirchnerismo, es un instrumento para la cooptación sistemática de las organizaciones de derechos humanos y su desnaturalización. Porque las organizaciones de derechos humanos cooptadas por la Secretaría de Derechos Humanos terminan defendiendo la designación de Milani cuando ya se sabe que era servicio de la dictadura. Es una máquina de corrupción política y moral la Secretaría de Derechos Humanos bajo control del kirchnerismo. Hubo toda una serie de organizaciones de derechos humanos, madres, hijos y demás de Córdoba, que sacaron un comunicado en respaldo de Fresneda, luego de que la UCR presentó en el Congreso un pedido de informe contra Fresneda, una acusación contra Fresneda, porque Fresneda había ocultado toda esta información. Señor Fresneda tiene un currículum intachable en materia de lucha por derechos humanos, no se le puede cuestionar, etc. Cuando el tipo había salido a defender a Milani. O sea, nosotros tenemos que terminar con la cooptación de las organizaciones de derechos humanos. Y por eso nosotros vamos a lanzar una campaña política para que se vaya Fresneda, para que renuncie, para echar a Fresneda y para que la Secretaría de Derechos Humanos pase a estar bajo control directo de las organizaciones de derechos humanos. Con esa orientación vamos a pelear para terminar con esta cooptación y para poder desenvolver una lucha a fondo, encabezada por los organismos de derechos humanos,
por el desmantelamiento del aparato represivo de la dictadura, la apertura de todos los archivos secretos del Estado, donde figura quiénes fueron partícipes directos de la dictadura, y para que vayan en cana Milani y todos los secuestradores, desaparecedores y cómplices de la dictadura militar. Esto es contundente contra el gobierno. Tiene que llamarle la atención a cualquier trabajador o trabajadora que vaya a votar o quiera votar o haya votado al kirchnerismo, que la designación de Milani le tiene que plantear que, bueno, se acabó, hay que romper con el kirchnerismo. Y lo mismo ocurre con el caso de Jaime. Pero el caso de Jaime ya es directamente... es una locura, porque el tipo estuvo prófugo durante días, apañado por el gobierno nacional. Jaime tiene en su contra abierta una enorme cantidad de causas por participar directamente de la corrupción estatal. Por ejemplo, en una de ellas se denuncia que Jaime circulaba gratuitamente en un avión de Cirigliano. Cirigliano es una de las empresas que manejan los ferrocarriles, entre otras cosas, que recibe subsidios directos del Estado, subsidios manejados por la Secretaría de Transporte que Jaime dirigía, y Jaime, mientras dirigía la Secretaría de Transporte y se suponía que tenía que controlar a Cirigliano, viajaba gratis en aviones de Cirigliano. Jaime está denunciado por empleados de la Casa Rosada por ir con maletines llenos de dólares, no declarados, que bueno, después salían del avión de la Casa Rosada e iban a la Quinta de Olivos. Hay numerosas denuncias en la Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, por estos y muchos otros múltiples casos de corrupción. Y de hecho, la masacre de Once lo que puso de manifiesto fue cómo los subsidios son un esquema a través del cual todas las empresas asociadas al gobierno, como es el caso de Cirigliano o Rogio, agarran el subsidio, se lo roban, lo invierten en la bolsa, en capital internacional, lo fugan al exterior y no lo invierten en el transporte público. Y después tenemos la masacre de Once, la masacre de Castelar, tenemos la situación de los subtes manejados por Rogio, hoy se volvió a descarrilar el Sarmiento, hay una bancarrota del sistema ferroviario y uno de sus principales responsables era Jaime, que tenía armado todo este entramado de corrupción, robándose los subsidios junto con las patronales de transporte para promover ese negociado. Cuando el gobierno presiona a favor de Jaime, que él mismo declaró que cuando se profugó, cuando la justicia le dictó la orden de detención, él dijo: yo me fugué porque tuve una orden política desde arriba para hacerlo, estaba cubierto políticamente. Y eso se verificó cuando después el gobierno presionó a las cámaras de apelaciones y a los tribunales federales para que le dictaran fallos a favor de él, anulando el pedido de prisión. Y de hecho la presión del kirchnerismo generó que haya otras instancias judiciales que dijeran: bueno, no, Jaime que siga libre. Y después apareció de vuelta Jaime, como si nada, porque está apañado por el kirchnerismo. Jaime mismo fue absuelto políticamente por el gobierno nacional en la causa de Mariano Ferreira, porque era uno de los cuales a nosotros acusábamos por ser responsable directo de todo el esquema de tercerización y vaciamiento del ferrocarril que motivó el asesinato de Mariano Ferreira. Entonces nosotros tenemos que denunciar fuertemente que todo este entramado de corrupción es responsabilidad del gobierno y que los trabajadores no pueden votar a un gobierno que apoya a los corruptos responsables de la masacre de Once. Entonces, Chevron, Milani y Jaime ponen de manifiesto la naturaleza del carácter del gobierno y plantean la necesidad de construir una oposición estratégica al kirchnerismo. Eso como segunda cuestión central de nuestra charla del día de hoy. En tercer lugar, nos parece importante señalar lo siguiente, que esto plantea otra pregunta, otra disyuntiva, que es, frente al gobierno de los Chevron, los Milani y los Jaime, ¿qué alternativa ponemos en pie? ¿Y qué rol juega la oposición patronal al gobierno? Porque, si ustedes se fijan, lo tienen ahí a Pino y Carrió haciendo una presentación judicial contra el acuerdo con Chevron, a Carrió denunciando a Jaime por la corrupción, a Massa diciendo que está en contra del impuesto al salario del gobierno, bueno, así sucesivamente.
a Milán, y la UCR denunciando lo de Milán, e incluso denunciando a Fresneda, de todos los partidos patronales, explotando demagógicamente todos estos aspectos del gobierno para un beneficio propio. Entonces, ahí hay una cuestión que nosotros queremos dejar en claro, que es que ninguno de ellos son alternativa al gobierno de Cristina. Ninguno de ellos es una alternativa al gobierno de Cristina. Primero, Wiener y el FAP saludaron el acuerdo con Chevron, diciendo que era un paso adelante, que servía para desarrollar la industria agrocarburífera, que si el gobierno lo controlaba bien iba para adelante. Y es congruente con el hecho de que el FAP y Wiener votaron a favor de la ley de YPF del gobierno, que en su articulado generaba las condiciones para el acuerdo con Chevron, porque decía que el objetivo de esa ley era asociar al capital nacional con el capital internacional, o sea, los Chevron, para la explotación de hidrocarburos no convencionales, o sea, para hacer fracking. Ya estaba en la ley de YPF 2012, lo votó a favor Wiener, y ahora saludó el acuerdo con Chevron, porque es un agente del imperialismo, y el imperialismo saludó ese acuerdo con las petroleras. No es una alternativa al gobierno, no es de ninguna manera una alternativa al gobierno. Carrió, que se autoproclama la mayor luchadora contra la corrupción, primero integra un armado político en la ciudad de Buenos Aires llamado UNEM, donde hay 3 listas, 4 listas en realidad, donde está por un lado Carrió con Pino, por otro lado está la lista de Prat Gay con Libre del Sur y la UCR. O sea, Carrió quiere armar una lista en común con Prat Gay, que fue presidente del Banco Central del gobierno de Kirchner, armando todo un negociado para los bancos a través del armado de los bonos que se ajustan a través de la inflación y generando enormes ganancias para los banqueros. Él mismo como un agente de JP Morgan y del Citibank. Prat Gay, que fue presidente del Banco Central de Kirchner, va a ir a la interna con Carrió. Libres del Sur, que estuvo durante años asimilado al gobierno nacional, integrado al gobierno nacional. En la otra lista está Terraño, dirigente histórico de la Unión Cívica Radical, y Lustó, que fue el ministro de Economía de Kirchner, de Cristina, cuando se propuso la 125. Entonces es una lista donde coexiste un presidente del Banco Central de Kirchner y un ministro de Economía de Kirchner, el ministro de Economía que encabezó por el lado del kirchnerismo la lucha con el campo, la pelea con el campo, y del otro lado los ojeros, rabiosos opositores a la 125, como Carrió misma, como la UCR, todos juntos en un rejunte derechista. Y lo importante políticamente de esto, que ya esto muestra que no son alternativas al kirchnerismo. Si en tu lista está un presidente del Banco Central de Kirchner, un ministro de Economía de Cristina, una organización que era piquetera y ahora se perdió su carácter popular y ya se integró directamente a la centroizquierda imperialista de Libre del Sur, que estuvo durante años en el gobierno, eso no es una alternativa al kirchnerismo. Y encima, lo más importante que pone de manifiesto la orientación de Carrió es que en declaraciones en los medios, Carrió salió a decir, bueno, a mí cuando me fue mal, que a ella cuando le fue mal en 2011 nadie se quería sacar una foto con ella y demás, que todos la dejaron en base y toda la pelota. Despechada. Pero que, ahora que le iba bien, ella quería que le fuera bien a UNER, ¿para qué? Para sobre la base de tener una buena elección en capital, forzar a la UCR a un acuerdo a nivel nacional para 2015, al FAP también, meterlo ahí adentro, e incluso al PJ disidente. Al PJ disidente. Si hay algo más corrupto que el PJ disidente de Duhalde y de Narváez y todos los muchachos, no sé qué será. Massa. Y del propio Massa. E incluso Carrió le criticó a Macri, dijo, a mí me cae simpático Macri, dijo Carrió. Carrió dice que Macri le cae simpático. Y que el problema es que Macri no tuvo una política inteligente para hacer alianzas, que le salió mal la política frentista con Massa, que tuvo una falla, pero básicamente si Macri aceitara un poco la política frentista y acordara con ella más, también palo y a la bolsa. Bueno, en ese mismo sentido tuvo el pronunciamiento en su momento de Wiener y Libre del Sur diciendo que querían una lista unitaria de todos juntos para el Consejo de la Magistratura, que incluyera el PRO. Entonces Carrió admitió claramente que su estrategia política es apoyarse en la elección en Capital Federal para hacer un acuerdo nacional para 2015, para tener una candidatura presidencial única de toda la oposición gorila y proimperialista, tanto de derecha como de centroizquierda, en nuestro país. ¿Quieren del Capriles? Ella es una ferviente militante de que haya un Capriles en Argentina. Eso es Carrió. Entonces no es una alternativa al kirchnerismo.
Carrió nos conduce a una salida por derecha y ahí entra la UCR y el FAP y el PJ disidente y el PRO y toda la pelota. Entonces, lo tercero que queremos poner de manifiesto en esta charla es justamente eso. De hecho, Carrió, cuando discutía lo del acuerdo con Chevron, ella dijo, sí, estamos en contra del acuerdo con Chevron, pero el modelo de Carrió para la explotación de los hidrocarburos es la asociación con el capital privado. Y en todo caso que el Estado controle. Lo mismo que dijo Wiener. Eso no es una alternativa estratégica. Lo mismo dijo para los ferrocarriles. En una entrevista donde tenía Pino Solanas al lado, que Pino Solanas dijo, bueno, queremos una empresa pública que maneje los ferrocarriles, y dijo, no. Acá, si hay una empresa pública, solo que sea para controlar, para verificar que no se manden muchas macanas, pero tiene que estar el capital privado en los ferrocarriles. Y Pino, calladito la boca. Lo mismo cuando al lado de Pino dijo hay que hacer el acuerdo con la UCR a nivel nacional y demás, y Pino me dijo que tenemos que ir al acuerdo con la UCR, Pino, callaba la boca. O sea, entregadísimo a la derecha. No son una alternativa popular, no son una alternativa anticorrupción, ni nada por el estilo. Y por lo tanto, la conclusión política es que hay que hacer una feroz lucha política para poner de manifiesto que ninguno de ellos es una alternativa para los trabajadores, para el pueblo, frente al gobierno de Cristina, y que no son una alternativa estratégica al gobierno de Cristina. No constituye una alternativa estratégica al gobierno de Cristina, una alternativa superadora. El hecho de que hayan votado a favor de lo YPF, el hecho de que Carrió haya votado con Kirchner a Ibarra en la ciudad de Buenos Aires, no sé si se acuerdan, en su momento los afiches enormes tenían la cara de Carrió, la cara de Kirchner, votándolo a Ibarra, al responsable de la masacre de Cromañón. Bueno, ninguno de ellos se sacó. Carrió en 2003 anticipó su voto a Kirchner contra Menem. Exactamente. Entonces, ninguno de ellos es alternativo. Entonces acá, sobre la base de dejar en claro esto, una clara delimitación de campos con el PRO, la UCR, el FAP, Carrió, Massa, acá me quiero detener un poco más también, está incluido esto en la declaración una nueva declaración de la Coordinadora en Defensa del Frente de Izquierda. Massa salió a hacer una agitación demagógica, haciendo un encuentro de burócratas sindicales, tanto de la CGT Moyano, como de la CGT Caló, como de la CTA Yaqui, donde dijo que él defendía la unidad del movimiento obrero y que él presentaba un proyecto contra el impuesto al salario. Nosotros queremos ahí denunciar, lo que denunciamos el otro día en el festival, en el Obelisco, queremos volver a denunciar, que es una impostura, tanto de él como de parte de la Sota y Moyano. De la Sota lo mismo, dice, está en contra del impuesto al salario. Y Moyano fue a Córdoba a intervenir la CGT Nacional y Popular, o sea, la CGT kirchnerista, para decir que de esa forma iban a unificar a todo el movimiento obrero de Córdoba. Interviniendo en realidad para subordinar al movimiento obrero de Córdoba al gobierno de la Sota con el cual está aliado Moyano. Ninguno de ellos defiende la lucha contra el impuesto al salario. Porque ellos, en todos los lugares donde gobiernan, no sacan ningún decreto exigiéndole, imponiéndole a las patronales de esos distritos que retribuyan a los trabajadores lo que les descuentan del impuesto al salario. No lo hacen. Dejan que le roben el impuesto al salario a los trabajadores de forma gratuita. Y además el proyecto de Massa no elimina el impuesto al salario. Eleva nada más el mínimo no imponible. Y subordina eso a la creación de una renta a las operaciones financieras. Es decir, que no es incondicional. Es la elevación del mínimo no imponible del impuesto al salario. Toda una serie de vericuetos para finalmente no terminar con el impuesto al salario. Entonces de ahí, bueno, lo mismo de la Sota. Y el intendente de Pilar, y en el encuentro sindical ese, que armó Massa, estuvo el secretario general del sindicato Plástico, que es el sindicato en el cual están enrolados los trabajadores de Kronberg. Y ahí Massa, frente a él y con él al lado aplaudiéndolo, dijo, defendemos la unidad del movimiento obrero. Ese es el sindicato que se borró de la lucha de Kronberg, luego de haber amedrentado a los trabajadores, y que fue a apoyar a Massa cuando el intendente de Pilar es del Frente Renovador de Massa y le mandó la policía a los trabajadores de Kronberg, a reprimirlos cuando estaban luchando en el Parque Industrial de Pilar. O sea, defender la unidad del movimiento obrero no tiene nada. Lo mismo en la burocracia petrolera. El sindicato petrolero moyanista también fue el acto de Massa, lo cual muestra cómo Moyano tiene una pata en todos lados. En la lista de Narváez, con Massa, etc. Fueron, pero no fueron a la marcha que hicimos por la absolución de los petroleros de las Heras. Y le dan la espalda a los compañeros que luchamos por la absolución de los petroleros de las Heras, que están siendo enjuiciados y los quieren condenar con cadena perpetua por luchar contra el impuesto al salario y contra la precarización laboral. De esa forma no se defiende la unidad del movimiento obrero. La política de Massa es reforzar, reunificar a la burocracia sindical contra el movimiento obrero para
subordinar políticamente para reforzar la regimentación estatal contra el movimiento obrero. Esa es la política de Massa y de la Sota. Eso no es la unidad del movimiento obrero. Eso divide al movimiento obrero, debilita al movimiento obrero y lo subordina políticamente a sus enemigos de clase. Entonces nosotros defendemos, por lo tanto, una campaña electoral que en oposición a esta política del masismo, del Frente Renovador, de la Sota, la burocracia sindical, plantea la unidad de la clase obrera contra los partidos patronales y su política represiva y antiobrera. Entonces hasta ahí tenemos, por lo tanto, el rol que juegan los partidos patronales de oposición al gobierno. Y acá entra la discusión de, bueno, si contra todos ellos tenemos que construir una salida por izquierda, ¿cómo se construye esa salida por izquierda? Y nosotros nos queremos detener en este punto porque en esta elección se han presentado toda una serie de listas cuya única función es confundir políticamente a los luchadores y a los trabajadores, que se presentan a sí mismas como parte de la izquierda, pero que en realidad no son listas de izquierda. Nos referimos particularmente a Camino Popular en la Ciudad de Buenos Aires, la lista Podemos en la provincia de Buenos Aires, la Nueva Izquierda en la Ciudad de Buenos Aires, Proyecto Sur en Chaco incluso, Proyecto Sur que se presenta como lista separada en la provincia de Chaco. Todas ellas no son listas de izquierda. No son listas de izquierda. Camino Popular, en la Ciudad de Buenos Aires, integrado por Unidad Popular y Marea Popular, en un mismo frente, y otros grupos más reducidos, toda su agitación política es que ellos no ingresan en la dicotomía K-anti-K. Ellos no son ni K ni anti-K. O sea, están en contra de constituirse como una alternativa estratégica al kirchnerismo. Eso es un planteo político. ¿Ellos qué dicen? Bueno, hay que apoyar lo bueno y criticar lo malo del gobierno. Hay que reforzar a fondo las cosas positivas del gobierno, su argumento, y reformar, por lo tanto, al gobierno. O sea, no quiere construir una alternativa de gobierno estratégica superadora del kirchnerismo. Quieren que siga el kirchnerismo y ellos empujarlo a que sea algo mejor. Esa es su estrategia política como frente político. Lo manifiestan claramente en la elección. Esto es muy importante porque, por lo tanto, en función de esa estrategia, ellos determinan toda su política. No es menor. Se verificó en el caso de Chevron. Cuando fue lo de Chevron, Camino Popular hizo un acto. El acto era contra el acuerdo con Chevron. Su principal orador, Claudio Lozano, dijo lo siguiente: en vez del acuerdo con Chevron, el gobierno tendría que haber continuado el camino del acuerdo con Petrobras. Y de esa forma podríamos avanzar en la recuperación de los recursos naturales. O sea, ¿cuál es la tesis? Que el gobierno de Cristina, asociándose con el pulpo supuestamente nacional y popular de Lula, podría desarrollar una política soberana en materia de hidrocarburos. Una adaptación brutal al kirchnerismo. Una profesión de fe filokirchnerista que niega, y esto es lo más importante de todo, que en su fase de agotamiento, este proceso devaluado, pseudo-nacionalista, de contenido capitalista, desarrolla un movimiento político a derecha y asume como propio programa de la derecha. Y que entonces la línea de reformar al gobierno para que sea izquierdista, defienda al pueblo y a la patria, es una impostura y es una ilusión falsa que niega el movimiento objetivo que desarrolla el gobierno a derecha. Y que le incapacita a los trabajadores para que desarrollen una alternativa estratégica contra el gobierno, una alternativa obrera y socialista. Bueno, las implicancias de esta política de Lozano son graves, son graves. Y acá queremos decir solo algunas cosas, sobre todo también como un acto de justicia política, porque hace unos días Lozano estaba dando una entrevista en una radio, yo polemicé a través de Twitter con la radio y con Lozano, le dije a la radio, preguntarle por qué sigue en el FAP y vota por Wiener 2015 y preguntarle por qué propone a Petrobras que hace fracking. Entonces el de la radio dijo, le preguntó a Lozano por qué proponía, que Juan Marino pregunta por qué usted propone para reemplazar a Chevron que hace fracking, a Petrobras que hace fracking,
Y Lozano dijo, no, bueno, yo no digo que un fracking por otro fracking, yo digo no al fracking y con Petrobras explotar la cuenca marina y toda la pelota. Entonces mantuvo su discurso. Ahora, nosotros queremos responder dos cosas. Primero, un acto injusto fue el de los propios compañeros de la radio, a los cuales ya les propusimos que nos inviten para que podamos exponer nuestra posición, al no preguntarle la pregunta más importante. ¿Que por qué militan por Wiener 2015 y siguen en el FAP? Lozano sigue en el FAP. De Genaro sigue en el FAP, Unidad Popular sigue en el FAP. Después de que armaron Camino Popular, hicieron el acto de fundación de Unidad Popular, donde estuvo Wiener, que fue uno de los principales oradores, y De Genaro dijo que ellos van a militar la candidatura de Wiener para 2015. Wiener, sojero, caprilista dijo que él hubiese votado a Capriles, devaluador. Pero ellos siguen ahí. Bueno, la radio no se lo preguntó y él tuvo la posibilidad de no responder. Y en segundo lugar, una impostura de lo de Petrobras. Primero porque explotar la cuenca marina con Petrobras, ¿qué significa? Significa lo siguiente: Petrobras es falso que es acabadamente una empresa estatal. Porque el capital social de la empresa es mayoritariamente estatal, pero el capital accionario que se lleva la ganancia de la empresa es mayoritariamente privado de los pulpos capitalistas. O sea, la mayor parte de las ganancias de Petrobras a nivel internacional es para los pulpos capitalistas privados. Esto que digo yo no es una invención nuestra, está denunciado en un artículo de la propia publicación Marcha, que es una publicación que militan fervientemente los militantes de Marea Popular. Bueno, poco le importó eso a Lozano. ¿Y quiénes son los accionistas privados de Petrobras? Entre otros, The Capital Group y Rock Hopper, que son las mismas empresas que se están robando el petróleo en la cuenca marina de Malvinas, con los ingleses. Las mismas. O sea que la guita que Lozano le quiere dar a Petrobras con la explotación de la cuenca marina, la guita que se van a llevar los accionistas privados, que son los mismos que están robando el petróleo de Malvinas. Y a esto se le suma toda una lista de cosas. Como que Petrobras ya dijo que su estrategia a nivel internacional es la explotación de los hidrocarburos no convencionales, que eso quieren hacer en Argentina, y eso la única forma de hacerlo es hacer fracking. Que Petrobras está siendo denunciada por la CONAIE, la organización de originarios en Ecuador, y los originarios de Ecuador quieren expulsar a Petrobras por contaminante y por robarle sus tierras. Petrobras le roba las tierras a los originarios en Ecuador y los contamina y los originarios lo quieren echar. Mientras los que defienden el poder popular, de Camino Popular, defienden a Petrobras en Argentina. Y a Correa. Y a Rafael Correa, que mantiene a Petrobras en Ecuador. A eso se le suman toda una serie de otras cosas del propio Petrobras, que con lo que ya dijimos ya no hace falta mencionar, pero una de ellas me parece la más interesante, es que hicieron un acto contra el decreto este que permitió el acuerdo con Chevron, los del Camino Popular, diciendo que la línea era ir a un acuerdo con Petrobras, cuando Petrobras al mismo tiempo estaba subiendo todas sus acciones por el acuerdo con Chevron y el decreto de Cristina. Petrobras no estuvo en contra del acuerdo con Chevron. Petrobras dijo, qué bueno el acuerdo con Chevron, qué bueno el decreto de entrega nacional, porque ahora me voy a poder robar toda la guita a Argentina y seguir saqueando a Argentina. Bueno, esa es la línea de Camino Popular. Y para cerrar, la lista de elementos que muestran que no es una lista de izquierda, tanto Camino Popular como Podemos, porque Podemos también integra en Provincia de Buenos Aires Unidad Popular. Unidad Popular, ¿saben con quién cerró enfrente en la provincia de Jujuy? Con el partido del Momo Venegas. Unidad Popular va enfrente con Momo Venegas en Jujuy. Momo Venegas, el titular de la UATRE, que está entongado hasta la médula con las patronales agrarias y que es responsable directo del trabajo esclavo de miles de trabajadores agrarios, de miles de peones rurales. Denunciado en todos los medios de comunicación. Nadie lo niega. Desde la derecha hasta el kirchnerismo. Desde la derecha hasta el kirchnerismo, él es el aliado de Unidad Popular en Jujuy. No son una salida por izquierda. Bueno, Unidad Popular, el mismo partido, que está en el FAP, que defiende a Petrobras, que está con el Momo, integra la lista del Proyecto Sur en Chaco, junto con el PCR, PTP y el propio Proyecto Sur. Y por otro lado tenemos esta lista de Nueva Izquierda, en la ciudad de Buenos Aires, que está integrado por el MST y por el Partido Social de Fabiana Ríos, que también integra el Partido Social y el MST la lista Podemos en la provincia de Buenos Aires. Ellos dicen que van a meter el primer ecodiputado de la historia argentina al Congreso, Enrique Viale. Enrique Viale hace campaña vanagloriándose de su pertenencia al Partido Social de Fabiana Ríos.
Y acá nosotros queremos decir dos cosas. La primera es que Fabiana Ríos viene de reprimir una histórica huelga docente y una histórica lucha de los camioneros de la provincia de Tierra del Fuego, cuya conclusión fue que los docentes consiguieron un aumento salarial del 42%. O sea que, en definitiva, el gobierno terminó dándole la razón a los docentes. Una confesión de que los docentes tenían razón, necesitaban aumento salarial. Cuando el gobierno Fabiana Ríos antes decía que era una huelga injustificada, salvaje, sin motivo, golpista. O sea, bueno, si hubiese sido así, hubiese derrotado el golpe, no le hubiese dado ningún aumento a los golpistas, no, le dio el aumento. Entonces, tan golpistas no eran. Evidentemente había un reclamo justo, legítimo de los docentes de Tierra del Fuego. ¿Qué hizo el gobierno de Fabiana Ríos? Los reprimió y les abrió causas judiciales a los dirigentes, docentes y camioneros por la lucha salarial en la provincia. Los criminalizó, criminaliza la protesta social del gobierno de Fabiana Ríos. Además de que elevó la edad jubilatoria en su momento, colocándose en la misma línea que gobiernos del tipo Sarkozy en Francia. ¿Sí? Bueno, ese gobierno de Fabiana Ríos es un gobierno enemigo de los docentes y los camioneros. Y acá quiero hacer un anuncio que me parece muy relevante, que es que los compañeros del SUTEF, el sindicato docente de la provincia de Tierra del Fuego, convocan a todos a solidarizarse con ellos contra las causas abiertas contra los docentes y los camioneros, porque el 6 y el 7 de agosto son las primeras declaraciones indagatorias de los compañeros acusados. Convocan a todos a solidarizarse, nosotros ya hemos publicado el comunicado del SUTEF, y no solo eso, sino que gracias a la tendencia piquetera revolucionaria, el Comité por la Absolución de los Petroleros de las Heras aprobó marchar a la Casa de Tierra del Fuego en la ciudad de Buenos Aires para exigir el cierre de las causas abiertas contra los compañeros docentes y camioneros y repudiar la represión del Partido Social de Fabiana Ríos. Entonces, un gran triunfo político. Va a haber una marcha de la izquierda el miércoles 7 de agosto a las 18 horas en la Casa de Tierra del Fuego, Sarmiento al 700, en la ciudad de Buenos Aires. Estamos discutiendo la posibilidad de replicarla en otras provincias al mismo tiempo, en simultáneo, para reforzar a fondo la lucha de los docentes y los camioneros contra el gobierno de Fabiana Ríos en la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, entre los docentes y los camioneros y el gobierno de Fabiana Ríos, el MST y también Unidad Popular eligieron al gobierno de Fabiana Ríos. Y la segunda impostura que queremos poner de manifiesto de esta lista es que ecodiputado, las pelotas. No es así. La provincia de Tierra del Fuego es la segunda productora de gas de toda Argentina. La producción de gas está monopolizada por 3 empresas en Tierra del Fuego. 2 de ellas son Total y Apache. Empresas Total y Apache. Total es francesa, Apache es norteamericana. Total está denunciada en Argentina por, junto con Chevron y Pan American Energy y otras empresas, contaminar pueblos enteros en Río Negro. De hecho, está denunciada por comunidades originarias. Una compañera originaria de una de las denunciantes murió hace poco, producto de la contaminación generada por todas estas empresas, incluyendo Total, la empresa francesa. Total está no solamente denunciada, sino que fue declarada culpable penalmente, judicialmente, en Francia, por la justicia francesa, por haber cometido el mayor desastre petrolero de toda la historia de Francia, matando 700.000 aves marinas, generando un desastre en el mar de Francia, que fue un escándalo a nivel internacional. Bueno, esa empresa es la empresa que tiene la mayor parte de la producción de gas en la provincia de Tierra del Fuego, gracias a Fabiana Ríos, que viene sacando decretos, entregándole cada vez más yacimientos, más derechos de explotación en la provincia a Total. Lo mismo con Apache. Apache, el pulpo norteamericano, hace fracking en Río Negro. Ahora, hace fracking en Río Negro. Y Apache fue denunciada por la Asamblea de Ambientalistas del Comahue por desarrollar contaminación contra la población y contra los pueblos originarios de la zona. Y Apache armó una patota que fue a golpear a la Asamblea Ambientalista del Comahue. Fabiana Ríos le entrega cada vez más yacimientos a Apache. Hace poco le entregó uno muy importante, está en los medios de comunicación. Si hubiera un ecodiputado en Tierra del Fuego, Apache lo iría a golpear. Exactamente. Y entonces es muy importante porque el ecodiputado no va a votar en el Congreso la anulación de todos los tratados, los acuerdos comerciales y de explotación con todos estos pulpos contaminantes, porque es del partido que viene promoviendo eso y él lo esconde, él lo encubre y él felicita a Fabiana Ríos y a su gestión. Es una lista que se coloca a espaldas
de los docentes, a espaldas de los camioneros que luchan, a espaldas de los originarios, a espaldas del pueblo en su conjunto, y es cómplice de la contaminación y de la represión estatal. Nosotros denunciamos esto y estamos orgullosos de hacerlo, porque cualquier luchador, cualquier revolucionario que se digne como tal, lo primero que tiene que hacer es colocarse del lado de los trabajadores en oposición a los capitalistas, en oposición a los represores, en oposición a los explotadores, y es lo que motiva al MST a calificarnos de sectarios. Nosotros lo denunciamos para hacer un acuerdo con el Partido Social y dicen, sos un sectario. Sí, soy muy sectario con un partido de gobierno que reprime docentes y camioneros y que le entrega la producción de gas a los pulpos contaminantes. Nada que ver con ese partido. El MST está disolviéndose políticamente detrás de un partido de gobierno estatal, represor y contaminante. No son una lista de izquierda. Entonces, por lo tanto, una conclusión política que tenemos que sacar es que hay que dar una lucha política en las elecciones para clarificar este punto, porque no se pueden dejar confundir los trabajadores. Estas no son listas de izquierda. No son listas de izquierda. Hay que dar una lucha política para evitar que los trabajadores que luchan voten estas listas y para que voten efectivamente al frente de izquierda. Y acá pasamos a la conclusión de la charla, que es que nosotros, en el propio flyer que sacamos para convocar a esta charla en nuestra campaña electoral, estamos llamando a votar al frente de izquierda. Y a diferencia del método político de la clase capitalista que se dedica a regimentar y dividir a la clase obrera, en nuestra campaña electoral lo que nosotros estamos haciendo es buscar la unidad política de la clase obrera contra los capitalistas, contra el imperialismo, por una alternativa obrera y socialista, por un gobierno de los trabajadores. Por eso lo de Chaco, la campaña electoral de Chaco, es un ejemplo inmenso del cual nosotros tenemos que sacar conclusiones. Los compañeros de Chaco, del MC del 20 de diciembre, sus militantes, sus más de 700 militantes, están todos afiliados al Partido Obrero. Ellos fueron expulsados del Partido Obrero, producto del viraje antipiquetero de la dirección del Partido Obrero, y los compañeros tomaron una decisión política, que fue, no nos vamos a desafiliar por más de que nos hayan expulsado, porque nosotros queremos garantizar la presentación electoral del Partido Obrero en la provincia de Chaco, porque no queremos dividir a la oposición obrera al gobierno de Capitanich y a la oposición patronal, y queremos desarrollar una alternativa obrera y por izquierda contra todos los partidos patronales. O sea, nosotros no nos van a encontrar trabajando por la división del partido de la clase obrera. Los compañeros tomaron una decisión política absolutamente acertada. Y gracias a eso hoy hay un partido obrero que se presenta a elecciones en la provincia de Chaco, gracias a que los compañeros se mantuvieron afiliados. Y hoy los compañeros están desarrollando una campaña electoral llamando a votar al Partido Obrero, que es la representación del Frente de Izquierda en la provincia de Chaco, porque no está en el PTS Izquierda Socialista en la provincia de Chaco, lo cual habla bien de la provincia de Chaco, y mal del PTS Izquierda Socialista, porque la provincia de Chaco se caracteriza por ser una provincia piquetera, y si hay algo a lo que le tienen repulsión el PTS, bueno, el MST también, el PTS Izquierda Socialista es a los piqueteros, los compañeros están llamando a votar al Partido Obrero como parte de su lucha política para ser reincorporados al Partido Obrero y para de esa forma poner en pie un frente de izquierda en la provincia de Chaco en 2015. La lucha que están dando los compañeros es enorme, porque los compañeros ven cómo hay una dirección del Partido Obrero que, producto de su viraje anticapitalista, ¿qué dice esa dirección? La dirección del Partido Obrero dice que va a romper, toma la decisión política de romper el partido de la clase obrera, que es el Partido Obrero, y disolverlo atrás de variantes que históricamente se han opuesto a la construcción del Partido Obrero Independiente. Si hay algo que tiene de valioso el Partido Obrero en nuestro país, es que puso en pie un Partido Obrero Independiente. Es que surgió en el 64 contra todo el resto de la izquierda, que decía que había que ir atrás de o el peronismo, o el Partido Socialista, el Partido Comunista atrás de las variantes democratizantes preimperialistas, o los foquistas atrás del nacionalismo, etcétera, etcétera, con la UCR y toda la pelota, contra toda esa izquierda que se disolvía atrás de los partidos patronales en todas sus variantes. Entró el Partido Obrero diciendo, basta, tiene que haber un Partido Obrero Independiente. Y lo militó, y la dictadura lo militó, y después cuando vino Alfonsín lo militó, y fue preso a la dirección del Partido Obrero por enfrentar a Alfonsín de forma consecuente, y cuando se desarrolló el movimiento piquetero, logró que ese Partido Obrero Independiente tenga una raigambre de masas en nuestro país, con cientos de miles de compañeros organizados atrás del Partido Obrero. Fue una conquista política enorme de la clase obrera.
no es el planteo ni del PTS ni de Izquierda Socialista, que sistemáticamente trabaja para tratar de construir una formación política dirigida por la burocracia sindical. Toman como ejemplo lo de Bolivia, diciendo que es un gran partido de los trabajadores, el Partido de los Trabajadores de Bolivia, cuando es un partido dirigido por la burocracia sindical. Que no se desarrolla en términos independientes, sino todo lo contrario, que tiende a disolverse por la acción disolvente de la burocracia que boicotea la organización obrera independiente. Bueno, ese es el ejemplo a seguir de los morenistas del PTS y Izquierda Socialista. Es lo que no hizo el Partido Obrero en toda su historia. Es lo que no es el Partido Obrero. El Partido Obrero es la construcción de un Partido Obrero independiente. La dirección del Partido Obrero toma la decisión de romper ese partido, expulsarnos a nosotros, expulsar a los piqueteros de Chaco, en función de disolverse detrás de los morenistas proclives a adaptarse sistemáticamente a la burocracia sindical. Sus compañeros de Chaco tomaron una decisión. Dicen, no lo voy a permitir. Yo voy a defender la unidad política del partido de la clase obrera. Voy a reclamar mi reincorporación. Voy a luchar para reformar lo de la clase obrera, por orientar políticamente al partido de la clase obrera. Y esa es mi lucha política. Y esa es la lucha política por la cual venimos batallando desde que nos expulsaron del Partido Obrero como tendencia piquetera revolucionaria. Y ahí está la segunda cuestión que es necesario destacar, que es que para lograr eso, para batallar en contra de la disolución del PO detrás del morenismo, que el PO la desenvuelve a través del propio Frente de Izquierda, usa el Frente de Izquierda como un instrumento de maniobras para disolverse políticamente, por eso no convoca congresos de luchadores, deciden las consignas, las consignas también, y las candidaturas a espalda de todos los luchadores. Las candidaturas terminaron concediéndole al PTS la candidatura de provincia de Buenos Aires, de diputado provincial, cediendo frente a las instituciones del PTS. Bueno, todo eso que refleja la adaptación del Partido Obrero al morenismo, la tendencia disolvente de la dirección del Partido Obrero, nosotros lo vamos a revertir. Y el Frente de Izquierda va a poder ser una alternativa política consistente por izquierda contra Cristina, la derecha y el FAP, que intervenga en la situación política, que saque afiches, que haga actos, que haga marchas, que intervenga en los frentes de forma común, en los frentes obreros, en los frentes estudiantiles, en los barrios, en el terreno de la mujer, que sea un factor político homogéneo, consistente, no disolvente, no disuelto políticamente, no paralizado. Es una alternativa política por izquierda contra el gobierno. Vamos a lograr que el Frente de Izquierda sea eso cuando logremos que el Partido Obrero se reoriente. Y por lo tanto, es muy importante nuestra lucha política como tendencia y como alternativa. Como alternativa. Porque ellos usan al Frente de Izquierda para disolvernos también a nosotros como alternativa. Que entonces todo el tiempo la dirección dice, vos no votás, vos no hacés todo siempre lo que dice el FIT y no siempre apoyás todo lo del FIT. Entonces como no haces siempre todo lo que dice el FIT y hace el FIT y todo el FIT, sos un boicoteador del FIT, estás en contra de la salida por izquierda, no te vamos a incorporar al FIT, etc. Es el gran argumento de ellos. Como no sos un disuelto detrás del FIT, entonces no te damos un lugar. En cambio, si sos como Convergencia Socialista o el PSTU, que públicamente no se delimitan de los límites del Frente de Izquierda y que saludan al Frente de Izquierda como algo perfecto, casi perfecto. Alguna vez tienen alguna delimitación en su periódico, pero el conjunto de su agitación no critican la parálisis, la disolución, que el FIT no interviene sistemáticamente frente a la situación política. Bueno, ¿qué hace? Cuando vienen las elecciones le dan un par de candidaturas secundarias que nunca van a entrar, o por lo menos no en los próximos años, para que se queden contentos. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos establecer un planteo que tiene que quedar claro. Que para eso, por lo tanto, para lograr que el Frente de Izquierda se reoriente y que el Partido Obrero se reoriente, es muy importante desarrollar a la TPR y desarrollar a la coordinadora en defensa del Frente de Izquierda como un factor político independiente. Acá no nos van a disolver atrás del Frente de Izquierda. Acá nosotros vamos a luchar para dirigir al Frente de Izquierda como parte de la lucha para dirigir al Partido Obrero. Y por lo tanto, nosotros vamos a defender nuestras afichadas, nuestras pintadas, nuestro volanteo, nuestra actividad política consistente y permanente en la situación política en todos los distritos donde intervenimos, mostrando que somos nosotros los que tenemos una orientación para que el Frente de Izquierda sí sea alternativa. Y esa es la forma de desarrollar el Frente de Izquierda. Criticando al Frente de Izquierda es la forma de desarrollar el Frente de Izquierda. Porque un partido revolucionario y un Frente de Izquierda que no se critica a sí mismo está condenado a la derrota. Porque no caracteriza sus propios límites y no propone cómo superarlos. Entonces la línea que tienen los partidos del Frente de Izquierda es decir, el Frente de Izquierda está perfecto como está. Solo lleva a la disolución del Frente de Izquierda y es lo que vemos. En esta campaña electoral no hay ni un afiche común. En todos lados se afichan arriba entre sí. Los partidos del Frente de Izquierda se afichan arriba entre sí.
Y les parece natural, porque obvio, si no tienen ni un afiche común, no sacaron ni una declaración común para las elecciones. No hay actos comunes en las elecciones. Al acto de Chevron el Partido Obrero ni vino. O sea, no hay una intervención común ni en las elecciones como Frente de Izquierda. Se tapan entre sí, se afichan entre sí, toda la pelota. Nos afichan Bueno, encima de nosotros. hay una política, nos tapan a nosotros que defendemos al Frente de Izquierda. Después cuando nosotros le afichamos un afiche encima en Córdoba, hacen un escándalo, diciendo, ¿cómo van a afichar encima del Frente de Izquierda? Nosotros le respondemos, compañeros, nosotros queremos que haya una reunión donde discutamos, bueno, cómo nos distribuimos los lugares, dónde aficha cada uno y listo. Hacemos un frente que exista. ¿Se entiende? Y punto. Pero si después ustedes no hacen ninguna reunión, afichan todo con su línea disolvente, no van a pretender que nosotros nos disolvamos. Nosotros vamos a decir igual nuestros planteos. Porque nuestros planteos son necesarios para desarrollar el Frente de Izquierda. Y lo único que hicimos en Córdoba fue afichar mitad y mitad, respetando que el Frente de Izquierda siga apareciendo y nosotros colocando nuestro planteo, como de hecho hacían entre ellos los partidos del Frente de Izquierda. Entonces esto lo digo ¿por qué? Porque es toda una cuestión de método político, es todo un planteo, que es lo más importante. Porque es la naturaleza en realidad de la necesidad de la coordinadora en defensa del Frente de Izquierda y la tendencia piquetera revolucionaria. Si nosotros queremos que el Frente de Izquierda sea alternativa y que el Partido Obrero sea alternativa, tenemos que militar en la TPR y en la Coordinadora en Defensa del Frente de Izquierda. Y tenemos que lograr que la TPR y la Coordinadora en Defensa del Frente de Izquierda tengan cada vez más desarrollo, estén en cada vez más distritos, tengan personerías electorales en la mayor cantidad de distritos posibles, incluso a nivel nacional, pues si tenés personería en 5 distritos, en 5 provincias, ya tenés la personería nacional. Que tengamos un desarrollo político pleno como organización, tanto como TPR y como coordinadora, y de esa forma tengamos las mejores condiciones para poder forzar, para poder imponer esta orientación política correcta al Frente de Izquierda y al Partido Obrero. Los militantes del Partido Obrero van a ver que nosotros tenemos razón, que nuestro planteo es correcto, en la medida que nuestro planteo se desarrolle, haga carne en la mayor cantidad de luchadores. La experiencia de los compañeros del Chaco impactó muy fuertemente sobre una enorme cantidad de compañeros del Partido Obrero. Sobre una enorme cantidad de compañeros del Partido Obrero. Que dijeron, ¿cómo puede ser que estemos echando 700 piqueteros de Chaco? Es una locura. Bueno, nosotros tenemos que organizar a la mayor cantidad de compañeros para lograr terminar con esta política disolvente y para poder defender y desarrollar al Frente de Izquierda. Es un ejemplo muy claro que muestra por qué nosotros tenemos que estar en el Frente de Izquierda, incluso dirigir el Frente de Izquierda y estar en el Partido Obrero, y estar en la dirección del Partido Obrero, es lo que pasó cuando fue el paro nacional de camioneros. Un paro nacional de camioneros y una marcha a Plaza de Mayo por un reclamo absolutamente justo, que era no me robes el aguinaldo con el impuesto al salario, contra Cristina. Ese era el planteo de la marcha. ¡Punto! Ese era el planteo de la marcha. Pues naturalmente Moyano, en las declaraciones posteriores a la marcha y toda la pelota, decía que él era candidato de Narváez y demás, pero el carácter de la marcha, en su conjunto, era reivindicativo y el reclamo era justo. ¿Quién salió a presionar contra la marcha? El kirchnerismo. Esta es una marcha golpista con toda la perorata de siempre. Es un acto electoral de Narváez, decía el kirchnerismo. De Narváez ni apareció en la marcha Plaza de Mayo. Y, ¿qué hizo el Frente de Izquierda? Se borró. Mutis por el foro. Mutis por el foro. No apareció el Frente de Izquierda. Y creo que esta fue con una bandera y 5 compañeros. Una presencia absolutamente que para encubrir el boicot, porque de hecho hubo un boicot de parte de ellos. De hecho el Pollo Sobrero no convocó a la marcha, porque el Pollo Sobrero al mismo tiempo estaba atacando a los maquinistas cuando fueron al paro contra el gobierno en ese mismo momento, reflejando una brutal adaptación política del kirchnerismo. Una brutal adaptación política del kirchnerismo. En cambio la TPR fue a la Plaza de Mayo con un volante delimitado de Moyano diciendo defendemos el aguinaldo, no a de Narváez y de la Sota. Una lucha política para que toda esa base social obrera que se movilizó por sus reclamos rompa con la política de la dirección y venga a construir una salida por izquierda. De hecho nos topamos con un montón de militantes que estaban en la marcha del PTS y del PO que decían, sí, yo suponía que iba a venir el PO y el PTS, ¿qué pasa que no están acá? Me parecía lógico, obvio, hay una marcha justa del sindicato por un reclamo justo, vas. Es el ABC de la militancia obrera. Bueno, lo boicotearon por su adaptación al kirchnerismo. Y forma parte de una política de conjunto que se integra en este viraje de la dirección del Partido Obrero. En sus declaraciones, Altamira permanentemente está diciendo que espera un voto
de una fuerte fracción del kirchnerismo. Él nos dice, yo espero que en esta elección lograr que muchos compañeros que votaban al kirchnerismo, que votan al kirchnerismo, que confían en Cristina, rompan con el kirchnerismo y vengan con nosotros porque vean que el kirchnerismo no lleva a fondo lo que promete y toda la pelota. No dice eso. Él dice que haya un corrimiento en masa de trabajadores kirchneristas en su condición de kirchneristas hacia el frente de izquierda. Es un riesgo eso. Políticamente implica una línea de adaptación. Entonces, bueno, lógico, si vos querés que vengan a votarte en carácter de kirchneristas, no vas a ir al paro nacional y a la marcha Plaza de Mayo, que el kirchnerismo está diciendo que es un acto electoral de Narváez. Que es de hecho lo que salieron a decir desde el frente de izquierda. Replicaron la versión del kirchnerismo. Y a la semana siguiente igual la tapa... Y a la semana siguiente, después la tapa fue lo del aguinaldo y un artículo sin fijar posición frente a la marcha Plaza de Mayo de Pitrola, donde de hecho reconocía que la marcha había sido convocada porque el día anterior había habido una rebelión de los recolectores de residuos por el tema del impuesto al salario. Conclusión. Somos nosotros los que dijimos no nos vamos a adaptar al kirchnerismo, vamos a defender a los trabajadores, vamos a poner en pie una alternativa política por izquierda para esos trabajadores. La TPR y los compañeros de la Coordinadora de Defensa del Frente de Izquierda. Entonces la conclusión es que nosotros tenemos que militar esta campaña electoral. No se termina el 11 de agosto. El 11 de agosto son las PASO. Después de las PASO es cuando ya se definieron claramente quiénes se presentan y quiénes no para las legislativas y con cuántos votos. O sea que ya vas con las cartas marcadas a la elección. Igual hay un desafío político enorme en ese terreno. Entonces hay que reforzar fuertemente esta campaña. Y tiene resultados. Logramos que nos den la boleta, logramos que el compromiso de fiscalizar, logramos que el compañero del Partido Obrero, a diferencia de su dirección, que nos hostiliza permanentemente, nos den la boleta de provincia de Buenos Aires. Logramos concitar la adhesión de muchísimos militantes del Frente Izquierda que firmaron la coordinadora, el petitorio de la coordinadora. El día del festival en el Obelisco, un montón de gente, de trabajadores, venían y se acercaban diciendo, che, esto que es un acto en apoyo al Frente Izquierda, yo voto al Frente Izquierda, muy bueno este acto, etc. O sea, simpatizaban con nuestro planteo. Nos firmaban, nos compraban los materiales. Y lo mismo en los lugares de laburo, en los lugares de estudio. O sea, viene teniendo importantísimos resultados la campaña electoral de la Coordinadora en Defensa del Frente de Izquierda y de la tendencia piquetera revolucionaria. Hay que profundizarlo. Por eso, la conclusión de la charla es un llamado a militar en la TPR, es un llamado a militar en la Coordinadora en Defensa del Frente de Izquierda. Tenemos una enorme cantidad de desafíos por delante. Nuestro método de campaña electoral es defender la lucha de los explotados y oponerla a los partidos patronales y plantear la necesidad de una alternativa política de los explotados, una salida obrera y socialista. Por eso vamos a, en plena campaña electoral, pocos días antes de las PASO, vamos a estar en un acto contra Fabiana Ríos. Es el día miércoles a las 18 horas en la Casa de Tierra del Fuego. Por eso también, acá un compañero que ahora, si quiere tomar la palabra, está invitado, nos pasó un material que convoca a un encuentro de compañeros originarios el 17 y el 18 de agosto en la capital federal, que es muy importante para nosotros porque los pueblos originarios vienen desarrollando una enorme lucha política contra el gobierno. Para nosotros incluso lo hemos escrito esto en el comunicado donde hablamos del decreto por Chevron, donde decimos que los originarios están a la cabeza de la lucha contra la entrega nacional del kirchnerismo. En el norte los compañeros originarios se enfrentan la sorgización. En la cordillera los compañeros originarios enfrentan la megaminería contaminante. En el sur enfrentan el fracking y la contaminación de los pulpos hidrocarburíferos. Yo estuve presente como parte de la delegación del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en la Cumbre Nacional de Pueblos Originarios, que fue un claro retrato de esta lucha que protagonizan todos los días los originarios en todo el territorio nacional contra la política de entrega nacional del gobierno de Cristina y de la oposición patronal. Eso es un ejemplo enorme que nosotros en la campaña electoral reivindicamos y que le tenemos que dar una expresión política, una representación política a la lucha de los trabajadores que impulse esa lucha de los compañeros originarios contra la entrega nacional y en defensa de sus tierras y en contra de la destrucción del medio ambiente. Por lo tanto, vamos a estar presentes y convocar al encuentro intercultural de los compañeros originarios en la ciudad de Buenos Aires, Avenida Belgrano 2527, Capital Federal, en ATE, en el local de ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, y ese método también que tenemos en Chaco.
insisto, en plena campaña electoral, nosotros le ocupamos el Ministerio de Desarrollo Social al gobierno de Capitanich, en medio de la campaña electoral. Y en la ocupación que hicimos en el Ministerio de Desarrollo Social, en las declaraciones en los medios, el compañero Porretti decía, estamos acá ocupando contra el gobierno, que nos saca el salario, no nos entrega los reclamos, ataca las conquistas del movimiento piquetero, y por eso queremos llamar a los trabajadores a no votar a este gobierno y a votar al Partido Obrero, al Frente de Izquierda, que es una alternativa que defiende los reclamos de los trabajadores y que nosotros queremos impulsar y desarrollar como coordinador en defensa del Frente de Izquierda. Ese es un método político, es un método revolucionario de campaña electoral. Ese es el método revolucionario de campaña electoral. Defender la lucha de los explotados. Y defendiendo la lucha de los explotados, poner en pie una alternativa política que represente a esos explotados. Entonces, eso que hicimos en Chaco, que estamos haciendo en Chaco, y que hacemos acá en la Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, es algo que tenemos que desarrollar a fondo. Entonces, en conclusión, compañeras y compañeros, vamos a militar la campaña, tenemos 9 días hasta las internas proscriptivas. El día de mañana vamos a ir al Parque Industrial de Pilar, en plena concentración industrial, a pelear el voto al Frente de Izquierda, a conquistar fiscales y a desarrollar esta lucha política. El día domingo vamos a estar en el Parque Centenario haciendo una actividad de agitación electoral con estos mismos planteos. Durante la semana que viene vamos a estar haciendo una enorme campaña también con toda esta política. Esto sigue después de las PASO, Los compañeros que están acá presentes los llamamos a todos a fiscalizar con nosotros el 11 de agosto para defender los votos al Frente de Izquierda. Hay un dato político que es importante que nosotros queremos marcar en esta charla, que es que una de las encuestas que se están manejando dan que Frente de Izquierda saca 6% en la Ciudad de Buenos Aires para diputado nacional. Con ese porcentaje puede ser que entre Altamira a diputado nacional. Para nosotros es un dato importante que plantea la necesidad de defender esos votos y por eso hay que fiscalizar. Y también porque hay un dato que nosotros no podemos soslayar, que los únicos candidatos que presentaron en el medio de la campaña electoral proyectos para abolir el impuesto al salario y para establecer el 82% móvil fueron Pitrola y Altamira. Pitrola, candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, Altamira, candidato a diputado nacional en la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda. Fueron y presentaron a nosotros, vamos a abolir el impuesto al salario, ese es nuestro planteo, queremos luchar por abolir el impuesto al salario y por establecer el 82% móvil. Bueno, es muy claro por lo tanto por qué los trabajadores tienen que votar al Frente de Izquierda. Muy claro. Ese solo dato contrasta claramente con la política de los Massa, los de la Sota, que dicen que van a hacer algo con el impuesto al salario, pero donde gobiernan no lo terminan. En cambio, los diputados de izquierda, nosotros queremos entrar al Parlamento, presentaron proyectos donde claramente se termina el impuesto al salario y se establece el 82% móvil. Entonces, una razón más por hacer campaña por el voto al Frente de Izquierda y ¿cómo se dice? Y fiscalizar el 11 de agosto. Y conclusión, en función de eso, la importancia de fiscalizar, de venir a las actividades electorales, de venir el miércoles al acto en la Casa de Tierra del Fuego en Sarmiento al 700 por el cierre de las causas abiertas contra los compañeros. Y esto es muy importante porque tenemos una responsabilidad política nosotros, que somos los compañeros que vemos la posibilidad de poner en pie una salida por izquierda a esta situación prerrevolucionaria que atraviesa nuestro país, con movilizaciones populares, con la huelga general del 20N, los cacerolazos convocados por la derecha y el FAP. El 8 de agosto, 3 días antes de las elecciones, convocan la derecha y el FAP un nuevo cacerolazo, con sus propios planteos. Algunos de los organizadores ya son candidatos del PJ disidente. Una situación donde hay un reguero de luchas obreras, como la de Kronberg, como los compañeros de impresores, como los compañeros de FATE, los compañeros del Roca, etcétera, etcétera. Los compañeros de Subte, que vienen desarrollando una fuerte lucha del gobierno de Macri. Por lo tanto, en este cuadro convulsivo, prerevolucionario, donde el gobierno se agota, donde se discute que Cristina ya no sigue más en 2015 y que tiene que venir algo después de ella, y donde todas las variantes que manejan tanto el kirchnerismo como la oposición son por derecha, bueno, en ese cuadro depende de la lucha política que nosotros desarrollemos, como TPR y como coordinador en defensa del Frente de Izquierda, que el Partido Obrero y el Frente de Izquierda se constituyan como una oposición por izquierda en la situación política, para darle a la situación revolucionaria una salida por izquierda. Entonces la charla del día de hoy, convocada contra el gobierno de Chevron, Milani y Jaime, convocada contra la oposición, que no es alternativa frente a ese gobierno, y convocada a favor de poner una oposición obrera y por izquierda, es un llamado a la militancia, a todos los compañeros que están invitados mañana y pasado a venir a las actividades y a fiscalizar el 11 de agosto con la TPR y la Coordinadora en Defensa del Frente de Izquierda. Muchas gracias.